Muy buenas con todos, me presento, mi nombre es César Malia y yo les voy a hablar sobre la lectura de la biometría hemática. Como sabemos, en, en el laboratorio clínico nos pueden presentar varios exámenes. Sin embargo, nos vamos a concentrar hoy día en un especial que es la biometría hemática. Muy bien, entonces comencemos. Mi nombre es César Andrés Malia Escobar, pertenezco al curso P8. Mi docente es la doctora Kenia Tamara León, con su ayudante de cátedra, la doctora Jessica Caizalitín, y me ha tocado hablar sobre la lectura de la biometría hemática. Pero para saber qué es la biometría hemática y cómo hacer la lectura, tenemos que saber la funcionalidad y el proceso básico de esta. Entonces, la biometría hemática no es más que el estudio morfológico y cuantitativo, ya que nos permite informarnos sobre la forma, tamaño y volumen que tienen las células en la sangre. ¿Pero qué células tenemos en la sangre? Nosotros prácticamente tenemos los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, los glóbulos blancos y normalmente las plaquetas. Esas tres tipos de células. Cuando nos sacan sangre, en el tubo de ensayo nos van a poner un ácido, que es un ácido etilendiamino tetraacético. Es mejor conocido como ETA por sus siglas. Este prácticamente es un anticoagulante, ya que nos va a ayudar a que las células que tenemos en la sangre no pierdan su forma, tamaño y poder diagnosticar precisamente su volumen. Ahora bien, la biometría hemática se hace mediante una centrifugación, que sirve para separar sólidos de diferentes densidades contenidos en un líquido, como nos dice en la imagen inferior. Entonces, nosotros en nuestra sangre tenemos células de gran densidad y de baja densidad. Los más livianos van a estar arriba, sin contar los eritrocitos porque son los más pesados. Entonces, los de arriba van a ser el plasma y los leucocitos. Y los de abajo van a ser los más pesados, que son los eritrocitos. Aquí en esta centrifugación va a hacerse lo que es el principio de Coulter, ya que esta va a contar las células una por una y los va a clasificar por su tamaño. En la imagen de la izquierda tenemos una biometría hemática como ejemplo. Esta va a depender bastante de la edad, ya que no es lo mismo en un recién nacido, en un joven y en un adulto. También el sexo, ya que depende bastante si es que es de sexo masculino o femenino, porque nosotros sabemos que los hombres, por masa corporal de músculo, nosotros tendemos a tener un hematocrito un poco mayor al que el de la mujer. También interviene la raza, ya que no va a ser lo mismo una biometría hemática igual de una persona de piel oscura o de raza negra con otra persona de raza blanca o de piel un poco más clara. También va a depender del embarazo. El embarazo, como sabemos, la madre necesita más sangre, más oxígeno, más nutrientes para poder hacer su función mediante la placenta para que el feto se desarrolle aptamente. Y también va a depender de la región geográfica. ¿Por qué? Porque hay personas que viven a nivel del mar y otras personas que están a un nivel mucho más alto, como un ejemplo puede ser los ciudadanos de Quito, que están alrededor de 2.800 metros, más alto que el nivel del mar. Entonces aquí el oxígeno va a disminuir y por ende ellos van a tener un hematocrito aumentado, pero va a ser fisiológico. Entonces, para la lectura de la biometría hemática de las células, como les había mencionado antes, tenemos los eritrocitos, que son uno de los más importantes, y también las plaquetas y glóbulos blancos. Entonces, para la lectura de los eritrocitos vamos a tener indicadores primarios y indicadores secundarios. Los primeros van a ser el conteo de los eritrocitos
con su porcentaje del 99%, y los secundarios va a ser la hemoglobina o el hematocrito. Como podemos observar, les había dicho, las células blancas o glóbulos blancos con su neutrófilo del 60%, el eosinófilo del 3%, el basófilo del 0,5%, el linfocito con un 30% y el monocito con un 5%. En la imagen izquierda podemos observar en un extendido de sangre teñido con Mayo-Angrenza, las células que prácticamente las van a encontrar aquí, igualmente en la tabla. Estas son las células con las cuales se va a contar. Ahora bien, para la biometría hemática, la lectura de los eritrocitos, como les había dicho, la lectura primaria va a ser de la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, van a tener sus respectivas unidades, el hematocrito con su porcentual y la hemoglobina con una unidad de gramos sobre decilitro. Como les había mencionado anteriormente, esto va a variar en el sexo, ya que tenemos hombre o mujer de diferentes rangos normales. Entonces, como nuestra biometría hemática es de una paciente de sexo femenino, vamos a tomar los rangos que nos dice aquí, rango normal, mujeres. Entonces vemos que la hemoglobina es de 12 a 16 y el hematocrito de 36 a 48. Entonces, vemos que la hemoglobina, podemos observar hemoglobina 14.3, está en los rangos normales. Y el hematocrito con 41.7, que igualmente está en rangos normales. Estos dos son primarios, ¿por qué? Porque tienen una relación la una con la otra, ya que el hematocrito es prácticamente una división de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina equivale a 1/3 del hematocrito. Entonces, si nosotros hacemos la división de 41.7 dividido para 14.3, nos tiene que dar un tercio. Y si es que hacemos la división, nos va a dar de resultado 2.9 y un poco más. Entonces, eso quiere decir que está bien hecha la biometría hemática y que está en los rangos normales. Eso con los primarios. Ahora con los secundarios tenemos el RBC, que es el contagio de eritrocitos. Volvemos a nuestra biometría. Recuento de glóbulos rojos. Está en 4.70. Podemos observar que está en el rango normal. Volumen corpuscular medio. De 80 a 100. Volumen corpuscular medio. 88.70. Igualmente está en los rangos normales. Ahora bien, viene lo que es el MCH y MCHC. El MCH es la hemoglobina corpuscular media y el MCHC es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, esto quiere decir que estas dos van a trabajar juntas. ¿Por qué? Porque esta nos va a dar el concentrado de hemoglobina que tiene el eritrocito. Entonces, podemos observar MCH y MCHC, que igualmente nos dan un 34.4 y 34.3, que normalmente están en su rango respectivo. También nos da el porcentaje de los reticulocitos, que es de 40.000 a 100.000. Como nosotros sabemos, los reticulocitos no son más que los eritrocitos provenientes de la médula ósea, los cuales pasan al torrente sanguíneo y por sí van a perder su núcleo, van a convertirse en un disco doble bicóncavo y se van a convertir en lo que es el eritrocito. Ahora bien, el diagnóstico de los eritrocitos primarios y secundarios, como podemos observar en nuestra biometría hemática, es de hemoglobina normal, hematocrito normal, conteo eritrocitario normal, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina media corpuscular, igualmente estaban en sus rangos normales. Como siguiente paso tenemos el conteo de los leucocitos.
Sin embargo, aquí nos van a dar igualmente un porcentaje de rango normal. Pero si es que aquí sube o traspasa el porcentaje normal, vamos a tener que denominar a esa patología o esa enfermedad el nombre de la célula con su definición al último o diminutivo, que es la citosis o filia. Un ejemplo puede ser la neutrofilia o neutrocitosis. Mientras que si es que baja, pasa lo contrario, del rango normal no llega, vamos a tener que denominarlo penia, como una neutrocitopenia. Ahora bien, el conteo es de los granulocitos y los agranulocitos. De los granulocitos tenemos los neutrófilos. Estos neutrófilos tienen un 60 al 70%, pero esto se divide, ya que nosotros tenemos el segmentado y los de banda. Los segmentados representan de un 64 al 68% y las bandas de 3 al 5%, pero estos representan al 100% del 60 al 70% de los neutrófilos generales. Entonces, de los neutrófilos generales, como les había dicho, hay del 60 al 70. Entonces vamos a los neutrófilos y representa del 60 al 70. Vemos que no llega, está en 56.8. Eso quiere decir que lo tenemos que aumentar al final el pene. ¿Por qué? Porque hay una disminución de células. No llega a su rango normal, entonces hay una neutrocitopenia, que normalmente las causas más comunes es por un déficit de vitamina B12, en casos más graves una neoplasia, y también hay que asegurarnos de preguntar al paciente si es que consume algunos fármacos o algunos medicamentos, los cuales pueden alterar el rango normal de los neutrófilos. Ahora bien, vamos con los eosinófilos, que tienen un porcentaje del 1 al 5%. Si nos vamos a los eosinófilos, vemos que del 1 al 5% tiene 1.2 y está en los rangos normales. Eso quiere decir que el diagnóstico normal y no tiene causa. Sin embargo, en las causas, si es que puede haber un aumento, nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre que va a ser por alergias. Y si es que tiene una disminución, va a ser por infección. Continuamos. Finalmente, para terminar con los granulocitos, nos faltan los basófilos. Si vamos a nuestra biometría hemática, vemos a los basófilos, tiene un 0,80 y en el rango normal nos decía que es al 0,75%. Sin embargo, este rango es considerable. Un aumento del 0,05% se lo podría considerar normal, ya que una de las causas de que aumenta esto puede ser la diabetes mellitus, un sarampión o una viruela. Y también depende, como les había dicho, del sexo. Si es que la mujer está ovulando o está tomando algunos fármacos, esto puede disminuir considerablemente. Sin embargo, el 0,05% es, se podría decir que es un rango normal y entonces asumimos que el diagnóstico es normal, por ende no le pusimos ninguna causa. Ahora bien, hemos terminado con los granulocitos, vamos con los agranulocitos, que nosotros tenemos los monocitos y los linfocitos. Igualmente, los linfocitos como los neutrófilos se dividen. Nosotros sabemos que tenemos linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos natural killer. Los linfocitos T vienen con un porcentaje del 80%, los linfocitos B del 10 al 15%, mientras que los natural killer comprenden un 5 al 10%, pero este porcentaje comprende del 100% de los linfocitos en general, que no olvidemos que es de 25 a 33. Entonces vamos a nuestra biometría hemática y vemos que los linfocitos tienen un porcentaje de 32.1, lo cual nos da un rango normal. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la causa por un aumento puede ser por una hepatitis o una sífilis y por una disminución puede ser el VIH o el SIDA avanzado, ya que estas eliminan los linfocitos de la célula CDK4. O también una de las causas más frecuentes es un lupus. Vamos con los monocitos para finalizar, que tienen de un 3 al 7%. Observamos de nuestra biometría, vemos que los monocitos tienen un porcentaje del 8.9% y vemos que aumenta.
hay muchas más células, hay un porcentaje mayor del que debería haber. Entonces esto le aumentamos el término citosis. Hay una monocitosis en esta biometría hemática. Las causas más frecuentes aquí en el Ecuador puede ser por una endocarditis bacteriana, que no es más que la inflamación del endocardio, o por una lesmaniasis, que prácticamente esta interviene con varios aspectos clínicos. Sin embargo, la más frecuente es por, por una complicación que aparece en la dermis. Finalmente, para finalizar con los monocitos, hemos dicho sus causas por, lo, por la monocitosis. Y esto sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Les deseo mucha suerte a todos. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias.